Listos, hermanos. Oh Padre eterno Dios, te damos una voz con santo ardor, por cuanto tú nos das tu ayuda sin igual, hallando nuestra paz en ti, Señor. Bendito Salvador, te damos con amor el corazón, y tú nos puedes ver que humildes a tu altar venimos a traer precioso don. Espíritu de Dios, escucha nuestra voz y tu bondad derrame en nuestro sentir en santidad. Pueden tomar asiento, hermano, por favor. Qué bendición. Ay, discúlpeme, me quité el saco, no, está muy caliente. Yo, como les digo, prefiero estar así libre y se entiende bien aquí, que está pasando con mucho calor. Y usted sabe que ya a la edad de 53 años, pues no es lo mismo cuando tenía yo 25. Es Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Versículo 1 dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová a que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. El título del mensaje le he puesto: de hombre condenado a varón de Dios. De hombre condenado a varón de Dios. Señor, Padre, damos las gracias porque es bueno con nosotros. Gracias por su palabra, Señor. Es buena y siempre llega a tiempo, Padre. Ayúdanos a poder predicar con poder, Señor. Deme de su gracia. Tome control del corazón de mis hermanos como el mío, Señor. Ayúdenos, Padre, a poner atención y poder aplicar, Señor, las verdades que van a emanar de ellas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El pueblo de Israel entró a Egipto por cuestión de hambre. Si conocen la historia, hermanos, cómo José, siendo el libertador, llega a Egipto y por medio de él manda a traer a sus hermanos, a su padre. Y luego dice la Biblia que ellos llegaron a multiplicarse de tal manera que eran bastante gente. Los egipcios se asustaron y los esclavizaron y los sometieron a un arduo trabajo y a servidumbre. Sufrieron mucho. El pueblo de Israel sufrió mucho en Egipto. Ellos clamaron a Dios, hermanos, y Dios se acordó. Y aquí comienza la historia que quiero predicar en esta noche. De hombre condenado a varón de Dios, su nombre es Moisés. Si usted va a Éxodo capítulo 1, versículo 13, vemos que Moisés nació en las peores condiciones. 1:13 dice: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio.
al cual los obligaban con rigor. En ese tiempo nació Moisés. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. En esas condiciones iba a nacer Moisés. El rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. En estos tiempos iba a nacer Moisés. Tiempo de servidumbre, tiempo de opresión al pueblo de Israel. Tiempo, hermanos, que había un edicto que si fuera un niño el que naciera de las hebreas, los mataran. Pero las parteras temieron a Dios y no lo hicieron. Después el faraón se enoja y le dice al pueblo: ¿saben qué? A todo niño que nazca, que sea hombre, échenlo al río. En esa condición iba a nacer Moisés. Había una ley que todo niño varón tendría que morir. El nacimiento es una mezcla de alegría y tristeza. Hermano, no puede haber que el nacimiento de un hijo para sus padres de Moisés, pero a la vez una tristeza que había un edicto que tendrían que ser muertos o echados al río. En esa condición nació Moisés. Éxodo 2, versículo 5. Vemos cómo lo colocan al niño, hermanos, y lo tiran al río. Y versículo 5 dice: y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya que la tomase, y cuando la abrió, vio al niño. ¿Quién era? Moisés. Y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño, críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. ¿Quién crió? ¿Quién crió a Moisés los primeros 3 meses? Su propia madre. La mano de Dios estaba ya con Moisés. Sí, nació, hermanos, en opresión, nació en servidumbre, nació, mi hermano, el pueblo siendo oprimido. Sí, nació con un edicto que este niño tendría que morir. Le echaron a un río, pero la mano de Dios estaba sobre Moisés. La hija de Faraón la encuentra y la manda a la misma madre de Moisés a que lo críe. Vaya a Hechos 7:20. Hechos 7:20. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo.
Hermanos, Moisés no se crió con su familia. Qué triste, ¿verdad? Moisés, a la edad de 3 meses, la hija del faraón, alejado de su familia. Este hombre llamado Moisés, hermanos, conoció la alegría de vivir en Egipto. Conoció los placeres de Egipto. Hermanos, por 40 años, Moisés, antes de ir al desierto, estuvo en el palacio de Faraón. Era como su nieto adoptivo. Hermano, Moisés disfrutó de los placeres de Egipto. Moisés, me imagino que en el palacio real tenía su cama, con una excelente cama, aire acondicionado en nuestros tiempos. Cuando Moisés necesitaba algo, solo alzaba su mano. Cuando Moisés tenía hambre, hermanos, se sentaba a la mesa de Faraón. Y eran manjares, pero lejos de su familia. Metas a la historia, estoy todavía en la introducción. Moisés, para Egipto, para el mundo, era grande. Ahí en el versículo 22, ahí en Hechos, donde estoy, 7:22, dice, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, no, el anterior, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y en sus obras. Para Egipto, Moisés era grande. Hermano, a Moisés, siendo el nieto adoptivo, maestros de Egipto. Era grande en palabra y en obra. Un hebreo que fue criado por la hija de Faraón. ¿Qué representa Egipto al mundo? Moisés fue apartado de su familia cristiana, para que me entiendan, de los hebreos, para ser llevado e instruido en el mundo. Y el mundo, hermanos, aplaudía a Moisés. Pero no era el plan de Dios para la vida de Moisés. Hebreos 11:24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Vamos a mirar el llamado de este hombre llamado Moisés. Moisés tuvo que tomar una decisión: servir en Egipto o rehusar a Egipto. Y dice la Biblia que él escogió rehusar de Egipto, y un día Dios lo iba a llevar al desierto. Cuando Moisés siente su llamado, siendo el libertador del pueblo de Dios, Moisés siendo criado en Egipto, me voy a reflejar aquí en Egipto, y allá va a ser el desierto. Cuando Moisés fue criado en Egipto, fue enseñado en Egipto, Moisés sintió el llamado de Dios que él iba a ser el libertador de su pueblo. Pero Moisés lo hizo a su manera, porque así fue enseñado en Egipto. Cuando él sale, mi hermano, y mira a uno de sus hermanos hebreos, porque él ya se había dado cuenta a los 40 años que él pertenecía a los judíos. Sale al trabajo y mira, hermano, cómo maltratan a uno de sus hermanos, un egipcio, perdón. ¿Y qué hace este hombre llamado Moisés? No había pistola.
¿Había pistola en ese tiempo? ¿Había el AK-47? ¿Qué lo mataría, hermano? ¿Qué iba a ser la forma de libertar a su pueblo? Porque así había sido enseñado en Egipto. Tú y yo, hermanos, Egipto, que es el mundo, nos enseña que hay que pisar a la gente para seguir avanzando. Ser poderoso del mundo. Pero eso es Egipto. Aquí lo había aprendido Moisés. Por eso cuando agarra, lo mata y lo entierra. Antes no lo desaparecían, antes no había esos ácidos por ahí. Lo enterró, pero lo miraron. Más adelante, dos hebreos discuten y él se mete ahí queriendo apartarlos y le dicen, no va a ser como el otro que mataste. ¿Y qué hace este hombre llamado Moisés? ¡Vámonos! Me han descubierto. Moisés quiso libertar al pueblo de Dios a su manera. Hermanos, la obra de Dios no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Porque Dios no usó a Moisés estando en Egipto. Dios no puede usar a ningún hombre, a ninguna mujer, si tu corazón está todavía en Egipto. Dios te tiene que sacar de Egipto. Hermano, tú y yo tenemos la salvación de Cristo. Tú y yo estábamos embarrados en Egipto. Nuestro corazón, nuestro pensamiento estaba aquí en Egipto. Fuimos enseñados a la manera de Egipto. ¿Qué nos dice Egipto? Que si alguien te pega, contéstale. No te dejes. ¿Qué nos dice el mundo? Que hay que transear para progresar. Eso es el mundo. El mundo te enseña que tienes que tener a tu mujer con un pie sobre su cabeza. Eso es el mundo. Ahora el mundo está enseñando a las mujeres que ellas tienen que estar arriba del hombre. Pero eso es Egipto, hermanos. Moisés fue criado en Egipto. Que no se nos olvide, 40 años de su vida fue enseñado en Egipto. El poder del mundo. Y él quiso hacer a la manera de Egipto libertad al pueblo de Israel. Y fue rechazado por su propio pueblo. ¿Y qué hizo Moisés? Vámonos. Te voy a enseñar algunas lecciones que Dios tuvo que hacer con Moisés para moldear al hombre que fue el libertador, el gran profeta, el hombre que hablaba cara a cara con Dios. Primera lección, Éxodo 3:1. ¿Cómo llegar a ser un varón o una mujer de Dios? Le dije a los hermanos hace rato, si yo le preguntara a su esposa que diera un testimonio de su esposo, pudiera decir, yo a mi lado tengo un varón de Dios. Porque la mayoría de las hermanas dicen, yo tengo un buen esposo, es diferente. En Egipto también hay buenos esposos. Muchas veces mejor que los cristianos. Pero no estoy hablando de ser buen esposo. Estoy hablando de ser un varón o mujer de Dios. ¿Cómo llegar a ser ese varón o esa mujer de Dios? Mira, hermano, el anhelo de mi corazón es ser un varón de Dios. Pastor, pero usted es el pastor. Dije, a ser un varón de Dios. Espero que usted también. Hermana, espero que usted también en su corazón esté el deseo de ser una mujer de Dios. Primera lección que Dios tuvo que hacer con Moisés. Es 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto. Dios saca
a Moisés de Egipto y lo manda al desierto. Hay diferencia. Egipto a un desierto. Hay mucha diferencia. La primera lección que Dios tuvo que hacer con Moisés fue la humildad. De ser un príncipe, hermano, era un príncipe en Egipto. Le recuerdo eso. Era el hijo de la hija, simple pastor de ovejas. Tuvo Dios que humillar son de Moisés, hermanos. Porque en Egipto, aquí hay profesión, aquí nos sentimos que somos los muy. Pero cuando Dios va a moldear a un hombre, a una mujer, tiene que humillarlo. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios tenía que humillar el corazón de Moisés, haciéndolo un simple pastor de ovejas en el desierto. Dejó sus comodidades, dejó su king size, sus cobijas de, ¿cuál es la más fina? Hay una cobija fina de avestruz, o que mencionan mucho las hermanas. ¿Ayudan, hermanas? Ustedes saben, no se hagan, saben. Que cuesta mucho dinero, hermanos, que yo sé que algunos de ustedes la tienen, aunque no quieren quemarse. Bueno, esa cobija la dejó. Dejó su king size. Dejó su comodidad. Dejó su diversión. Si hubiera Nintendo, aparatos, él pudiera tener lo que quisiera. Era rico. El nieto de Faraón. Los manjares. Eran manjares en Egipto. En el desierto. Ahí tuvo que mandarlo Dios. Y muchas veces, hermanos, tú y yo, que anhelamos ser varón de Dios, Dios nos tiene. Dios no puede usar a una gente soberbia, a una gente orgullosa. Dios siempre va a usar a personas humildes, porque son fáciles de ser moldeados. Y tú y yo, hermanos, tenemos soberbia. Ahora miras a tus paisanos que acaban de llegar abajo. Ya eres Don Wilfred. Se nos olvida de dónde nos ha rescatado Dios. Dios tuvo que moldear a este hombre llamado Moisés a ser un simple pastor de ovejas. Dios quebrantó el orgullo de Moisés, hermano. Dios le dice, ¿sabes qué, Moisés? No va a ser a tu forma, no va a ser con tu intelecto que aprendiste en el mundo. Va a ser a mi manera. Así que Moisés, voy al desierto. Ahí en el desierto vas a cuidar ovejas. Y allí voy a hacer un trato contigo. Allí te voy a moldear. Egipto representa soberbia. El desierto representa humildad. 1 Corintios 1:26. 1 Corintios 1:26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es.
hermanos, no es por tu intelecto o por intelecto, es a la manera de Dios. Y Dios siempre va a usar a personas que tengan un corazón humilde para hacer grandes cosas para Dios. Segunda lección. Ahí en Éxodo, vaya a Éxodo, hermanos. Capítulo 3, versículo 2. Ahorita les voy a preguntar las lecciones, ¿ok? Les voy a preguntar. La primera fue humildad. Segunda, versículo 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Segunda lección que Dios tuvo que traer a Moisés se llama sensibilidad. Moisés estaba atento para escuchar la voz de Dios. Pregunta. Mucha bulla, mucho pecado, desierto. ¿Qué es el desierto? De escuchar la voz de Dios. Pero primero, humilde. Humilde en el desierto, escucha la voz de Dios. Hermano, muchas veces tú y yo, porque nuestro corazón sigue en el mundo, en Egipto, no escuchamos la voz de Dios. ¿Cuántas predicaciones, cuántas lecturas bíblicas Dios no te habla, mi hermano? Pero como estás aquí en Egipto, todavía haces caso omiso. Soberbio. Piensas que no necesitas de Dios. No te has dejado moldear por Dios. No te has dejado ser transformado por Dios. Debe haber sensibilidad, escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces Dios no te ha dicho, háblale a ella de Cristo? Háblale a ella de Cristo. Porque estás en Egipto. Muchas veces no lo vas a escuchar porque estás aquí todavía. Dios te tiene que mandar al desierto, hermano, para que seas sensible. Un cristiano tiene que tener un corazón sensible para Dios. Pero no lo hay. Porque tu corazón está allá todavía. Y no has dejado que Dios pueda transformar tu vida. Hermano, tú y yo necesitamos ser transformados. Tú y yo ya no somos de Egipto. Te lo recuerdo, hermano. Mire, vaya por favor a 2 Corintios 3:18. 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu. ¿Cuál imagen? La imagen de Cristo. Pero si seguimos en Egipto como Moisés, va a ser a la forma de Moisés. Y no, mi hermano, tiene que ser a la forma de Dios. Es tiempo de que nosotros seamos transformados por Él. Pero que estemos aquí de este lado. Un corazón humilde y un corazón sensible para escuchar la voz de Dios. Allá hay mucha bulla. Hay mucho escándalo en Egipto, hermano, y no hay pecado. Dios no te puede todo. Dios te va a hablar cuando estés en el desierto con Él. Esa es la segunda lección. Tercera lección. Versículo 3 del capítulo 3. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Tercera lección. Deseo y disposición. Cuando Moisés ve la visión, estuvo listo para ir. Fíjese su palabra, su deseo por conocer más de Dios. Hoy en día no hay ni deseo ni disposición. ¿Por qué? Estás en Egipto. Moisés tuvo que estar en el desierto, ser humilde, ser sensible
y tuvo el deseo y la disposición. Oh, hermano, muchos cristianos no están dispuestos a hacer las cosas. No hay disposición, porque no ha sido transformado. Hermano, si tú seas una persona humilde, una persona sensible, vas a tener el deseo y vas a tener la disposición de hacer las cosas. Pero en Egipto no vamos a poder. Por eso, hermanos, seguimos siendo las mismas personas. Cuando estábamos en Egipto, cuando Dios nos rescata, llegamos al desierto. Otra vez volvimos acá. Los mismos mal hablados, los mismos mal pensados, los mismos gruñones, los mismos enojones, los mismos peleoneros. ¿Por qué? Porque no ha sido transformado, hermano. Si Moisés siguiera en Egipto, no hubiera escuchado la voz de Dios, no hubiera sentido el deseo ni la disposición de servir a Dios a la manera de Dios, sino a su manera. Qué triste que un cristiano no tenga el deseo de servir a Dios, y mucho menos la disposición. Moisés tuvo el deseo y la disposición de conocer más de cerca a su Dios. ¿Qué tanto está en tu corazón el deseo de conocer más de cerca a Dios? En Egipto no hay Biblia, no hay palabra de Dios acá, la detestan, se burlan de ella. Tengo que salir de Egipto, irme al desierto, hermanos, y querer conocer más de Dios. Pero no existe en los cristianos porque no se han dejado transformar por Dios. Por eso tu mujer batalla contigo, hermano. Sigue siendo el mismo. Una hermana dijo una vez: pastor, es que no hay ningún cambio en mi esposo. Sigue siendo el mismo. El mismo. No vamos a la iglesia, pero sigue siendo el mismo. Porque no se dejan transformar por Dios. Hermano, un hijo de Dios no puede ser la misma persona. Te recuerdo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura, las cosas viejas pasaron, ya pasó Egipto. Ella pensaba mal, aquí tengo que pensar bien. Transformado por Dios. Si allá yo era un peleonero, aquí no puedo ser. Hermano, ¿qué se dice de Moisés? Dígame usted, el hombre más manso sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Aquí era manso. No, aquí mató. Aquí peleó. Pero aquí, en el desierto, siendo transformado por Dios, el hombre más manso sobre la faz de la tierra. El hombre más manso. ¿Hubo una transformación, sí o no? Claro que sí. ¿Cómo está usted? No, hombre, pastor manso, no. A mí me la hace. A mí me la paga. ¿Oh, sí? Aquí estás todavía. Regresaste. No eres una nueva criatura. A mí me preocupa con personas que se dicen llamar cristianos, que siguen siendo las mismas personas. Digo, ¿habrá Espíritu Santo ahí? ¿Habrá algo, hermanos? No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino del cielo. ¡Ah! Pero en tu nombre hicimos milagros. Nunca os conocí, hacedores de maldad, al fuego eterno. Nos conocen. Están en casa. Nuestros hijos nos pueden descifrar tal y como somos. Tu esposa, si es sincera, de pies a cabeza. Pero como las esposas están amenazadas por los esposos, oh, mi viejo es lo máximo, pastor.
No hay hombre como él. No hemos sido transformados, hermanos. Nuestro corazón todavía está en Egipto. Anhelamos las cosas del mundo. Deseamos las cosas del mundo. No deseas nada de Dios, pero deseas las cosas de este cochino y mugroso mundo. Este mundo mató a Cristo, hermano. Y ahí estamos, anhelando las cosas del mundo. ¿Y Dios? Tú y yo no somos de este mundo. Dije, tú y yo, si tienes Cristo, dice la Biblia, no somos de este mundo. Somos nada más, hermanos, pasajeros. 70 años, rápido, con toda la eternidad, no es nada. Pero ahí está mi corazón. Ay, este mundo está bajo el maligno. Y ahí estamos los cristianos. Qué triste el poder mirar matrimonios que todavía no puedan llevar una unión buena. ¿Saben por qué? Porque siguen en Egipto. Me la haces, te la hago. Me insultas, te insulto. Como ahora hay buenos gallos, no se deja, no sé. Me insultas y te insulto. Me pegas y te va bien. Te va a ti, hermano, te pega. Oh, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Hombres de verdad, ¿quién lo hallará? Dice la Biblia. Acabo de cantar un canto, no tengo el canto aquí. Hombre de Dios, adelante. ¿Se acuerdan que la canté en la mañana? No sé si fue esta hora. El momento urgente es, la maldad está arrasando con toda la humanidad. Precioso canto. Anticristo viene. Dice, hombres de Dios, queremos ya. ¿Dónde están? En Egipto. Deje ir a la cuarta lección, hermanos. Me sentía cansado, pero agarré un aire. No sé, el Señor me está dando aire para seguir predicando la Biblia. Cuarta lección. Te lo voy a preguntar. Pongan atención, les voy a decir, hermanos, díganme cuáles son las lecciones. Cuarta lección. Versículo 4 del capítulo 3. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Cuarta lección, obediencia. Dios le habla, heme aquí. Dios te habla. Sí. Oh, sí. ¿Sabes por qué? Porque estás aquí todavía. Estuvieras en el desierto, hermanos, obedeciéramos a Dios. Moisés obedeció a Dios. Le habló, déjeme aquí, Señor. Y dice el versículo 5, él dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y Moisés obedeció. Dios lo estaba moldeando a Moisés, hermanos, en el desierto. Humildad, sensibilidad, deseo y disposición, obediencia. Quinta lección. Éxodo 3:6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Quinta lección, comunión verdadera. Vida cristiana real. Vida cristiana genuina. Vida cristiana que lo que dices ser, lo eres. Mira, hermano, no importa lo que haces, importa en verdad quién eres tú. Moisés en el desierto tuvo una comunión con su Dios. Tuvo, dice la Biblia, temor
cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Cómo está nuestra comunión con Dios? ¿Qué pasara que un día hiciéramos un ejercicio en la iglesia y escogiéramos una familia? La familia Floriano, vamos a hacer un ejemplo, para que no se duerman los hermanos, ¿verdad? Una cámara en la casa de los hermanos, no en los baños, no en la recámara, solamente en la cocina y en la sala. Y lo vamos a transmitir en vivo el día sábado. Ellos no van a saber nada. Venga a la iglesia el día sábado, va a estar aquí la vida de los hermanos. ¡Ah! ¡No! Yo sé que no, ¿verdad? Es un ejemplo nomás, ¿verdad? Es un ejemplo, yo sé que ustedes aguantan, ¿verdad? Que el hermano se dice, ¡ven para acá, bien! ¡Ay, el hermano! Se mira, ¡no! ¿Cómo somos con Dios en la intimidad, tú y yo, donde nadie nos mira? ¿Cómo están nuestros pensamientos? Hermano, Dios dice que cuando un cabello se nos cae, Él lo sabe. Que no hay una hoja que no caiga que se dé cuenta. ¿Cómo está nuestro pensamiento delante? Cuando no hay nadie contigo, cuando estás solo y cuando tienes un aparatito llamado celular y estás que estás solo, no está tu esposa, tus hijos, no está el pastor, los hermanos, estás solo, se te olvida mirar para arriba, pero bueno, ahí estás. ¿Qué estás viendo? Déjame incluir. ¿Qué estaremos viendo? No hay nadie. ¿Sabe por qué, hermano? No hemos sido transformados. Seguimos pensando las mismas cosas de Egipto. Moisés, hermano, Dios tuvo que llevarlo al desierto para enseñarle 5 lecciones. ¿Cuál es la primera, hermano Epi? Humildad. Hermano José Rodríguez, ¿cuál es la cuarta? Obediencia, hermano. No, ¿cuál tercera? 5 lecciones que Dios le enseñó, no en Egipto, en el desierto. Y después conocemos a ese hombre como el libertador del pueblo de Israel. Pero todavía en los capítulos siguientes le dice Moisés algo a Dios. Dios, ¿yo quién soy? Si yo soy tamudo, yo no sé hablar. Mentira. Hermano, en Egipto, 40 años fue enseñado por los mejores maestros y yo estoy seguro que Moisés, mi hermano, sabía hablar. Sabía hablar. Mira, hermanos, en la universidad nos enseñaron la materia de oratoria. Esa materia nos enseñaban de tal forma de poder hablar en público sin vergüenza, de poder dominar las miradas de la gente que está pesada, así como la de ustedes. Eso nos enseñaron en la universidad. Yo no creo que a Moisés, los egipcios, no le hayan enseñado a hablar en público. Tenía los mejores maestros privados, nada más para Moisés. Él no se juntaba con la chusma. Maestros particulares, claro que le enseñaron, claro que sí. Pero Moisés tenía el temor de Dios. Ya no era el Moisés soberbio, era el Moisés humilde que decía, Señor, yo no puedo. O Señor, es un trabajo arduo, yo no puedo. Mira, hermano, yo hice mis prácticas en los astilleros de Marina y ahí me dieron la oportunidad de poder dar clases de bachillerato a los marinos en Salina Cruz, Oaxaca, por 6 meses la materia de matemáticas, bachillerato. Uno llegaba, hermanos, eran como 50 estudiantes, llegaba
hombres y mujeres. Entraba el maestro. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes, jóvenes. Me paraba y no me intimidaban. ¿Por qué? Porque yo he sido enseñado en la universidad a poder dominar las miradas. Pero vengo aquí y mis patitas tiemblan. Y las miradas me intimidan. ¿Por qué, hermanos? Porque hay temor de Dios. Estamos predicando algo santo, algo perfecto, un ser imperfecto como yo. Es lo que le pasó a Moisés. Moldeado por la mano de Dios, no en Egipto, en el desierto. Por eso cuando alguien dice, yo puedo, pastor, déjeme el púlpito un día y yo se los pongo pero derechitos. Soberbio. Un día alguien le dijo, no voy a decir nombre porque se está grabando, y esta persona le dio la oportunidad a ese tipo de personas, déjenme un día a ver, y yo se los pongo, mire, marchando. Le dio la oportunidad. No puedo hablar. No pudo hablar. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios. No había sido transformado todavía aquí. Hermano, yo no puedo. La verdad, yo a veces digo al Señor, Señor, yo no puedo. No puedo. Señor, no puedo. Hermano, hay veces, la verdad, no miran mis pies a veces ustedes, pero tiemblan más cuando hay temas difíciles de tratar en la iglesia. Tiemblo. Y estoy enseñado en Egipto a dominar sus miradas. Yo puedo dominar la mirada del hermano si él me queda mirando feo. Tanto que puede bajar la mirada. Si yo aplico la regla de Egipto. Pero aquí en el desierto, mi Dios me dice que a mi hermano lo tengo que ver superior a mí. En Egipto, no, ¿cómo va a ser hermano superior a mí? No, espérese. Oye, ingeniero, no. Así fue enseñado acá. Pero aquí no. Aquí, hermano, ¿en qué le puedo ayudar? Estoy a su disposición. Puedo, hermano, diga en qué puedo ser de bendición para usted. El problema es que no hemos sido transformados. Entonces Moisés ya fue el libertador del pueblo de Israel a la manera no de Moisés, a la manera de Dios. Porque no era Moisés, era el Dios que estaba detrás de Moisés. Y voy a terminar con Hebreos 11. Es que ahora Moisés, hermanos, ya tenía el poder y la presencia de Dios para poder libertar a su pueblo. Tú y yo necesitamos ser moldeados por Dios en el desierto para poder llegar a ser el varón o la mujer de Dios que Él quiere que seamos. 11:23 de Hebreos quedó en el capítulo de la fe de este gran hombre. Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado. Hermanos, él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, hermanos, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Ese es el problema. Ahí el problema, que tú y yo, nuestra mirada no está puesta en el galardón. Aquí todavía. Por eso, hermano, mientras que tu mirada, tu corazón, todo tu ser está aquí en Egipto, Dios no te puede transformar. Y jamás lo va a hacer. Te tiene que llevar al desierto. Tú y yo necesitamos ser diferentes. Cada año que pasa en la vida cristiana,
tenemos que ser más humildes, más dadivosos, más amorosos. ¿Por qué? Porque Dios nos moldea en el desierto, hermanos, para ser más como Él. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que Él destruyera a los primogénitos, no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Allí está el nombre de Moisés. El Moisés transformado. El Moisés usado por Dios para libertar a su pueblo. ¿Quiere llegar a ser el hombre o la mujer de Dios, hermanos? ¿Conoces las 5 lecciones que Dios usó con Moisés? Humildad, sensibilidad, deseo y disposición, obediencia y comunión con Dios. Para que después diga tu esposa, ¡wow! Mi esposo es pastor, un varón genuino, real de Dios. Mi esposa pastor, mi esposa, wow, no. La mujer virtuosa que dice la Biblia, mi esposa. Qué bendición. Hermano, tu deseo y mi deseo debe ser dejarse moldear por Dios. Si no nos dejamos moldear por Dios, seguiremos siendo los mismos cristianos de Egipto. Que Dios nos pueda ayudar, hermano. Señor, y Padre, damos las gracias por lo bueno y maravilloso que es con nosotros. Qué bendición poder aprender, Señor, de un niño condenado a un varón de Dios. Un niño que nació bajo un edicto de condenación, que debía morir, Señor. ¿Y cómo usted lo protegió? ¿Cómo usted lo puso en el desierto para poder moldearlo? Para que después usted lo pudiera usar, Señor. Oh, Señor, si en nosotros hubiera la humildad, hubiera esa sensibilidad de escuchar su voz, Señor. Ese deseo en nuestro corazón de servirle, pero también la disposición de hacer las cosas. Esa obediencia, Señor, que se necesita y esa comunión con usted, Padre. Transforme mi vida, Señor. Sígala moldeando, Señor. Muchas veces habrá dolor cuando usted moldea algo. Ayúdenos solamente a aceptar su voluntad, Señor. Gracias por la vida de Moisés, Señor. De ser un hombre de arranque, de pocas palabras, con ira en Egipto, pudo llegar a ser el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Porque se dejó ser moldeado por usted, Señor. Ayúdenos a nosotros, Señor, a cambiar nuestra vida, a ser transformados por usted, Padre. Gracias, Señor, por su palabra. Le amamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén.